Bienvenidos a Contacto Estrecho, un acercamiento a la economía política, con la conducción de Roberto Espinosa y las participaciones centrales de Bernardo Dickstein, licenciado en Administración, y Hugo Velázquez, licenciado en Economía, y en la coordinación Federico Lescano. Bienvenidos a otra emisión de Contacto Estrecho, un acercamiento a la economía, un acercamiento a la política, o si se quiere también a la economía política. Hoy vamos a hablar algo que está muy vinculado con esto precisamente y que tiene que ver con inversión, desarrollo en el campo científico y cómo se va impactando los grandes avances tecnológicos y también la industria tecnológica en nuestro país. Es por eso que vamos a hablar con los especialistas habituales de este espacio, y estoy hablando de Bernardo Dickstein, Hugo Velázquez, y arrancamos rápidamente ya sin más, justamente para posicionar este tema en esta emisión de hoy. ¿Cómo está la situación actual en cuanto a inversión de desarrollo, de tecnología en el campo científico de nuestro país? Y bueno, el principal problema de la investigación y el desarrollo en la Argentina, obviamente la producción de tecnología también, no pasa por la capacidad de nuestros científicos, que los hay muchos y muy buenos, sino pasa por una cuestión de continuidad. El desarrollo científico, y esto se lo puede ver, por ejemplo, en dos países que en este momento están a la vanguardia de la producción científica y tecnológica dentro de lo que son los países no centrales, como ser, por ejemplo, Corea del Sur e Israel. ¿Pero por qué? Porque esos países vienen teniendo una política en materia de investigación y producción tecnológica de aproximadamente unos 25 o 30 años atrás, donde hoy empiezan a ver los resultados, y son dos países que también están a la vanguardia de cuál es su nivel de inversión en relación al Producto Bruto Interno para investigación y desarrollo. Concretamente, esos dos países invierten entre un 4 y un 4,5%, 4 y 4,5 puntos del PBI destinado al campo científico. Esa es la forma de lograr desarrollo científico propio. Cuando en nuestro caso tenemos diversas interrupciones que se vienen produciendo por el golpe del 55, porque probablemente haya que remontarse a esa época o antes, los sucesivos golpes de Estado, el desfinanciamiento que produjo la última dictadura militar, también en algunos campos en la época de Menem. Recordemos que Cavallo mandó a los científicos a lavar los platos, que no lloren, y también en esta... Perdón, Bernardo, recordemos que Menem también frenó el desarrollo del Plan Cóndor. Exactamente. Que era de los cohetes para el espacio, ¿no? Exactamente, que si bien era en el campo militar, pero lo importante era el vector espacial que se estaba desarrollando. Claro, sí, sí. Y bueno, y ni que hablar ahora en los 4 años del gobierno de Macri. Todo ese tipo de interrupciones hacen que en definitiva la Argentina registre un atraso en materia de investigación y desarrollo que no es fácil de recuperar, porque tampoco es cuestión de que venga un gobierno y diga vamos a invertir en un solo año, en 2 años, todo lo que no se invirtió. La investigación y el desarrollo aparte llevan tiempo. El conocimiento avanza en forma gradual y constante. Hay tiempos que no se pueden acelerar. Pero de todas maneras, aún así, con todos los golpes que sufrió nuestro campo científico, la Argentina tiene logros muy importantes para destacar. Por ejemplo, el lanzamiento de satélites, los ARSAT, antes de 2015.
Son pocos los países que tienen capacidad propia para el desarrollo de este tipo de satélites y sus vectores. Y aparte hacerlo en lo que se llama una sala limpia, son salas absolutamente esterilizadas, donde ni siquiera un pelo se va a ver, porque cualquier elemento extraño puede arruinar lo que se está fabricando. Después hay que destacar también lo que son los avances que podrían haber sido mucho mayores si no hubiesen sido por esas interrupciones, los avances de la CONEA, del INVAP. El INVAP vendió un reactor de investigación a Holanda, habiendo ganado el concurso a empresas francesas y empresas americanas. Le vendió un reactor de baja potencia para investigación a Australia. Sí. Vendió llave en mano centros de medicina nuclear a Bolivia. Esos son logros muy, pero muy importantes que hay que destacar. Entonces agrego una cosita. Además, inventó un reactor nuclear llamado Karen, que produciría luz eléctrica para 500.000 de habitantes, por ejemplo. Exacto, que en base a eso es uno de los que se exportó. Entonces, todo eso nos tendría que dar una idea de qué hubiese pasado si la Argentina no hubiese sufrido este tipo de interrupciones. Cuando estamos hablando de interrupciones, estamos hablando de expulsión de científicos y de una abrupta reducción de inversión pública destinada al campo científico. Eso se fue recuperando. De hecho, en el último gobierno de Cristina Fernández, el nivel de inversión había llegado a medio punto del PBI, y con eso se hizo mucho, pero de todas maneras imaginemos lo lejos que estamos cuando estamos hablando de la 10ª parte de lo que invierten países que están a la vanguardia. Ahora, para ir cerrando esta parte de mi intervención, ¿por qué se insiste mucho en la producción científica propia, en la producción de tecnología? Porque esa es la forma que tienen los países que están a la vanguardia de quedarse con una parte de la renta que producen esos avances y descubrimientos científicos al vendérselos a terceros países, porque en esos desarrollos hay mucho valor agregado, que es la forma en que esos países se pueden apropiar de la renta, y también tiene que ver con la ampliación de las fronteras tecnológicas. Cuando un país tiene su frontera tecnológica muy cerca, significa que no va a poder seguir evolucionando en materia de investigación y desarrollo. Por ejemplo, ¿por qué hay países que son grandes exportadores? Son países que inclusive, por ejemplo, Alemania es el único país de Europa que tiene una balanza comercial en su intercambio con China. O países que pagan salarios mucho más altos y sin embargo exportan, cuando acá se dice lo contrario, de que para poder exportar hay que bajar salarios. ¿Dónde está la explicación de eso? Justamente en la apropiación de la renta de la producción tecnológica. Eso significa, o sea, tecnología significa autonomía propia, exportaciones mucho más holgadas y obviamente valor agregado. No es cierto eso de que no hace falta tener desarrollo tecnológico propio. Al contrario, los países que quieren estar a la vanguardia y que pretenden tener modelos de desarrollo sostenidos en el tiempo necesitan industria y producción de conocimiento. Robert, ¿estás ahí? Se cayó Melissa. Fede. Hola, Fede. Hay huelga de periodistas, me parece. Se durmieron la siesta los dos. Robert se había caído, ahí está entrando de vuelta. Sí, tuve que reiniciar. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí. Bien, sí, perfecto. Sí, yo me quedé porque se me entrecortaba todo el tiempo, ¿viste?
Y me quedé en una parte en donde estaban hablando acerca de la inversión, la comparación que hacían con Corea, con Israel. Y la pregunta que tenía es, ¿cuánto invierte Argentina? Yo tenía entendido que invierte como mucho 1,5 de... No llega ni a un punto. ¿No llega ni a un punto actualmente? No. Y habría que ver en los... respecto a los 4,5 que llega Israel y Corea, ¿no? Corea del Sur. La Argentina llegó a invertir como mucho menos de medio punto del PBI y recuperó mucho, ¿no? A no ser que yo tenga alguna información que me falte, pero no. En época de Cristina llegaba a medio punto del PBI. Pero bueno, claro, eso es muy poco, ¿no? Es muy poco y aparte está buena la comparación que trazaste, que ellos hicieron, los países como Corea del Sur y Israel, una inversión durante 25 años en un proceso largoplacista que los resultados no están en lo inmediato, ¿no? Exacto. Bueno, te doy un ejemplo de lo que dijo un premio Nobel de los 90. Sí, ahora me dicen que soy un genio, pero yo estuve trabajando 14 años, 9 horas diarias. Exactamente. Claro. Bueno, para dar una idea, ese es el caso, un caso, bueno. Claro. Parafraseando a Cristina, no se trata de magia acá. Acá se trata de inversión, se trata de trabajo, de constancia. Claro, de constancia, sí. Sí. Y además, nuevamente, de tener una política constante a largo plazo en esa área. Porque lo que decía Bernardo, cada vez que había un golpe militar, terminaban corriendo científicos. En la Argentina en el siglo XX. Por ejemplo, la universidad tuvo una época brillante en la década del 60, pero terminó en el 66 y con los bastones largos, la noche de los bastones largos, donde terminaron yendo personajes como hoy recordábamos, García, que era el decano de la Facultad de Humanidades de la UBA, que estaba investigando con Jean Piaget, por ejemplo, el tema del aprendizaje del niño. Por ejemplo. Se fue Mario Bunge, se terminó yendo a Ottawa, Canadá, y bueno, lo generamos nosotros y otros países lo terminaron aprovechando. Creo que García se fue a México. Lo que en esa época se denominaba fugas de cerebros, pero era una definición política, que lo estaban corriendo, políticamente lo estaban corriendo. Bueno, después tenemos otro momento de recupero. Hay que reconocer que en la época Kirchner se recuperó parte, y aún así es bajo a nivel internacional. Ese recupero, lo que te estaba diciendo Bernardo, medio punto del PBI, claro, era alto con respecto a la etapa de Menem, pero es bajo a nivel internacional, comparando, por ejemplo, con Corea e Israel. Bueno, una idea que se me cayó es de que la ciencia argentina tiene el mismo problema que la economía argentina. Tiene momentos de stop y momentos de go. El stop and go que le decimos en economía. Es decir, momentos de freno y momentos de avance. Ahora, bueno, justo que esperábamos que haya un nuevo momento de avance, vino toda esta crisis del coronavirus, ¿no? Que se agregó a los problemas ya estructurales que tenemos internamente. Claro, ¿y cómo es la inversión en países vecinos comparativamente a Argentina? ¿Cómo es la de Brasil? ¿Cómo es la de Chile? Bueno, Brasil el que más tiene, los tres que más tienen en investigación es Brasil, México y Argentina. El resto está por detrás. ¿En ese orden hubo? ¿Brasil, México y Argentina? Sí, pero así todo, Argentina, por ejemplo, cuando recupera el tema del espacio en la época Kirchner, Argentina, por ejemplo, superó a Brasil, que en los 90, cuando Menem frena el Plan Cóndor y el proyecto de investigación para el espacio, Argentina recupera y al poco tiempo logra cosas que nunca logró Brasil. Por ejemplo, tener, además de lo que dijo hoy Bernardo sobre satélite,
bancos de prueba de los satélites. Eso nunca lo tuvo Brasil. Por eso, en épocas del gobierno de Cristina, vino un general de 4 estrellas del plan norteamericano espacial, de la NASA, vino a ver cómo podía negociar con Argentina para que Argentina le haga satélites a Estados Unidos. Y eso significa lo que decía Bernardo hoy, valor agregado. Exportar valor agregado. Bueno, eso fue en el último gobierno de Cristina, que vino este señor para ver, bueno, a ver la posibilidad de que Argentina le haga satélites a la NASA, del nivel de evolución que tuvo Argentina en ese aspecto. Claro, ¿y actualmente dónde estamos parados de cara al futuro? De cara al futuro, bueno, Argentina sigue con su proyecto espacial, pero bueno, en este momento de restricción presupuestaria y todo lo demás con el tema del coronavirus, es un año que frena todo. Tenemos un año que nos frenó en un montón de aspectos. Que distinguir, por lo que vos comentás, Roberto, que seguramente los científicos tienen en claro la necesidad de continuidad en los planes de investigación, que en algún momento van a dar sus frutos, obviamente. El tema es que esa continuidad de la que estamos hablando no depende de la claridad o de la buena voluntad de los científicos. Esa es una cuestión política. Entonces, así como muchas veces hemos hablado del empate hegemónico o de la capacidad de bloqueo entre dos grandes sectores, donde no se puede terminar de imponer un modelo de desarrollo que transmita a quienes no están dentro del campo ganador, pero que ellos también están contenidos dentro de ese proyecto de desarrollo, también se necesita un acuerdo y una definición política en materia científica a largo plazo. Con lo cual, volvemos a lo mismo, es un problema de decisión política, no de los científicos. Los científicos tienen en claro esto. Es un problema de acuerdo de la dirigencia política, no dentro del campo científico. ¿Y ven posible ese acuerdo político o no? Pero si no hay acuerdo político en cosas más elementales, como ser, por ejemplo, ¿cuál va a ser la matriz productiva de la Argentina de aquí a los próximos 50 años? Dentro de lo cual seguramente también entra la producción de conocimiento. Entonces, si cuesta acordar en eso, y es muy raro, muy difícil que se acuerde en materia individual esa definición para el campo científico. Además, si tenemos modelos de países muy divergentes, como un país agroexportador, primarizante, donde no necesita ciencia, o un país industrial donde necesita ingeniero todos los días, producir ingeniero todos los días, investigación científica y tecnológica, porque, bueno, las empresas quieren hacer innovaciones, necesitan hacer innovaciones para posicionarse en el mercado, en cada uno de los mercados, necesitan, por lo tanto, investigación científica y tecnológica. Pero si estás en el otro país, agroexportador de especulación financiera, no vas a tener expectativa de desarrollo científico. Es indiferente para la élite dominante de ese sector que haya desarrollo científico. ¿Notan, Bernardo, y hubo una demanda de parte de la opinión pública, de los medios de comunicación, de la sociedad en general, respecto de una mayor inversión y una inversión duradera en el largo plazo en el campo del desarrollo científico? No, tampoco. Tendríamos que definir un poco más a fondo qué es lo que entendemos todo por opinión pública, ¿sí? Pero si entendemos al grueso de la población, la gente que legítimamente está preocupada por su
su evolución diaria, por la prosperidad. Estamos hablando de gente que tiene problemas para llegar a fin de mes, y a eso le agregamos el rol de los medios de prensa con más llegada a la opinión pública, y es como que al común de la gente, el común de la gente no entiende, espera resultados inmediatos de ciertas políticas, con lo cual seguramente también va a esperar resultados inmediatos en la producción científica y tecnológica, cosa que no existe. Esto es largo plazo. Y por otro lado, agreguemos de que la prensa dominante, por llamarlo de alguna manera, o con más llegada, obviamente defiende los intereses de algo que describió recién Hugo, y que es en definitiva, un país primarizado. Y en un país primarizado no se necesita producción de conocimiento. ¿Para qué voy a producir un satélite que me permita medir la humedad del suelo? Porque aparte yo quiero tener ese satélite, quiero tener autonomía, y si es posible, si eso en realidad se puede alquilar el servicio a un tercer país que lo tenga, ¿no? Este es un poco el razonamiento. Claro. Si un sector del establishment entiende de que la Argentina tiene que ser un país primario exportador, no necesitas tecnología propia, la importamos, listo. Pero aparte, porque esa tecnología va a estar destinada a un sector más reducido de la población. ¿Tuvimos una involución respecto de la década del 60, del 50, del siglo pasado? No, tuvimos momentos de stop and go, como te definía anteriormente. Momentos de crecimiento y momentos de freno otra vez. Momento de crecimiento de vuelta, por ejemplo, el freno, la etapa del gobierno militar, del 76 al 82, otra vez un poquito de avance en la etapa de Alfonsín, otra vez freno con Menem, y otra vez avances en la etapa de Kirchner, de los Kirchner. Claro, luego retroceso también con Macri. Otra vez retroceso con Macri. Y ahora esperábamos un nuevo recupero, pero bueno, vino el coronavirus. En el medio apareció el coronavirus. Lo destacable de todo esto es que en medio de esta pandemia, el campo científico argentino demostró que estuvo en condiciones de responder a la pandemia. Por ejemplo, científicos argentinos aislaron rápidamente el ADN del virus del corona, ¿no? Y eso no muchos países lo pudieron hacer. Ahí me hiciste acordar algo, Bernardo. Otra cosa es, en 14 días hicieron un sistema de testeo. Los testeos teníamos que importarlo, y eran 7 países, nomás, 5 o 6 países que producían el testeo. De hecho, también hay una vacuna argentina en proceso de investigación. Lo que pasa es que la investigación para desarrollar una vacuna como esta exige una inversión muy, pero muy grande, probablemente una inversión igual a lo de los 4 años completos que se hizo en la época de Cristina Fernández, digamos, ¿no? No porque no exista capacidad intelectual en nuestros científicos para hacerlo. Se desarrolló, por ejemplo, un barbijo que tiene mucha mayor efectividad y que permite ser reutilizado mayor cantidad de veces. O sea, eso nos da la magnitud de que hay capacidad de desarrollo, pero en muchos casos la inversión que se requiere para desarrollar ese producto puede ser muy grande o muy chica. Evidentemente la Argentina lo que está pudiendo hacer son desarrollos muy importantes pero pequeños. Y los desarrollos grandes, como por ejemplo ser una vacuna propia, y lo va a tener que hacer en forma más pausada por la... Pero insisto, lo importante es que el aparato científico argentino
dio muy buena respuesta frente a esta pandemia. Bernardo y Hugo, yo recién preguntaba si en la agenda mediática y en la agenda de la opinión pública está instalado la importancia de este desarrollo, de esta inversión permanente que hay que hacer en el campo del desarrollo e innovación científico. Y por otro lado, entonces ahora pregunto, ¿está insertada este tema como preponderante, como central? Está claramente en aquel campo de la dirigencia política que representan los intereses de quienes ven una Argentina similar a fines del siglo XIX, principios del XX, claramente que la producción científica no es prioridad. Y en quienes sí entienden de que esto es necesario, me parece que falta magnitud para entender la importancia que esto tiene, y aparte esto fundamentalmente requiere una visión de mediano y largo plazo, de muy largo plazo yo diría. Entonces cuando uno corre detrás de, como se dice, detrás de lo urgente y no de lo necesario, es muy difícil pensar en esto. Probablemente lo que tendría que existir es, si es que no existe algo parecido, tendría que existir una usina de pensamiento que se dedica a pensar la Argentina del largo plazo. Y dentro de ese pensar en el largo plazo, obviamente la producción propia de conocimiento y tecnología tiene que ocupar un lugar, a mi entender, central, primordial. Yo hasta me atrevería a decir mucho más importante que la producción industrial de bienes finales. Probablemente es pensar en industria básica científica. Es de ahí donde se va a obtener el día de mañana el valor agregado que la Argentina necesita, tanto para atender el mercado interno y para poder exportar. En realidad esto es solo una parte, esto requiere pensar en la centralidad estructural de la Argentina. Hay una frase de Bernardo y Hugo que se le atribuye a Abraham Lincoln, que en plena guerra de la secesión decidió crear una escuela en el campo justamente del polo científico. Y le preguntaron por qué hace eso justamente en plena guerra de la secesión, y él dijo, es justamente en donde en este tipo de situaciones más tenemos que apostar al desarrollo científico-tecnológico. Palabras más, palabras menos, eso es lo que se le atribuye a Abraham Lincoln. Ese campo de situación comparativo se podría trazar en cuanto a la política argentina en la actualidad. ¿Ven posible que eso se pueda plasmar en el pensamiento de la política argentina en la actualidad? Uno podría decir, en esta coyuntura probablemente no se pueda, porque justamente hay cosas urgentes y no se piensa en lo necesario, y porque para esto se necesita una inversión continua de recursos pero muy grandes, porque el nivel de inversión también tiene que ver con intentar recuperar algo, el atraso relativo que hoy por hoy tiene la Argentina respecto a otros países con los cuales en algún momento estuvo a la par o inclusive estaba por sobre esos países, ¿no? Ahora, volvemos a lo mismo, es necesario, porque si esto no se implementa y en algún momento no se empiezan a ver los resultados, resulta que la coyuntura adversa que hoy por hoy tenemos, independientemente de la pandemia, se va a volver a repetir. Me parece que de alguna manera en este campo pareciera que una parte de la realidad argentina está como en la película El Día de la Marmota, donde el personaje central de la película se despierta todos los días
y vive exactamente lo mismo que había vivido el día anterior. De alguna manera esto también se resume a lo que decía Hugo. Es un avance y parada, son ciclo de arranque y de parada, ciclo de stop and go. Alguna vez hay que romper con todo eso. Indudablemente, a ver, hoy estamos en el stop and go. Hoy hay dos proyectos de país que están disputando, dos élites distintas que están disputando el poder. No hay un consenso entre las dos élites como para hacer una estrategia nacional a largo plazo. Hoy no veo la posibilidad de hacer una estrategia nacional a largo plazo. Lamentablemente, con mucho dolor lo digo. Bueno, llamémosle como le llamemos, la grieta, etc. Hay dos proyectos de países distintos. Y fundamentalmente, ¿no? Hay otros proyectos menores, guarda, son más los proyectos, pero son proyectos menores. Los dos proyectos dominantes no llegan a acuerdos estratégicos, que sería importante para cualquier nación. Las derechas y las izquierdas de Inglaterra, de Alemania, etcétera, llegaron a acuerdos y que no se toca. Por ejemplo, la investigación científica. Pero eso es un acuerdo de las élites dominantes, de los distintos sectores, de generar a largo plazo una estrategia que se cambia de un color a otro color en el gobierno, pero eso no se toca, se sigue. No es que tenemos un gran avance científico o un apoyo al avance científico, como en la época K, por ejemplo, y después cuando viene Macri, desarma todo. O los avances científicos en la época de Alfonsín, y después vino Menem y desarmó todo. Se observa también esa grieta en relación a qué hacer con el desarrollo científico, desarrollo en la inversión tecnológica, productiva. ¿Se observa en el resto de los países de Sudamérica o no se observa? Se está notando la grieta en Chile, por ejemplo. Eso saltó en el 2019, pero hasta el 2019 daba una sensación de que había un consenso sobre un modelo primarizante. Chile había renunciado a su desarrollo industrial. Y bueno, con los levantamientos del 19, el pedido del cambio constitucional, etcétera, da la sensación de que podía haber otro rumbo, pero por ahí está nada más que se lo pone a Chile en términos de la historia argentina, en la Argentina de los 40. Evidentemente, sin irnos mucho de tema. No, por favor, por no subestimar a Chile, ¿no? Sino que el sector dominante definió un modelo primarizante, nada más, y que tuvo consenso por muchas décadas. Justamente eso iba a decir por lo que vos señalás, Hugo. Evidentemente, la sociedad chilena se cansó de escuchar promesas durante 30 años de que y entendió que la teoría del derrame no funciona. Porque durante 30 años a la sociedad chilena le vendieron el discurso de que si se dejaba que la acumulación sea lo suficientemente grande, casi sin distribución, en algún momento iba a derramar. Y evidentemente la teoría del derrame fracasó en todos lados. Bueno, creo que eso fue lo que pasó en Chile. Pero para no irnos del tema, evidentemente Chile es un modelo de país, como señala Hugo, que no tiene ambiciones de industria propia, no tiene ambiciones de producción científica y tecnológica, quizás algo vinculado a algunos sectores alimenticios que Chile exporta, como ser la industria de la cría del salmón, por ejemplo, pero no mucho más allá de eso. Bueno, acá es un problema de elegir qué modelo de país queremos, pero evidentemente estamos en una encrucijada donde aquí
nadie puede volcar la balanza a su favor. Y la verdad que eso es malo, porque nos encontramos en un estado de indefinición permanente. Por supuesto, creo que aquí estamos quienes entendemos que el modelo de país tiene que ser un país que distribuya en forma más equitativa la riqueza, pero a su vez riqueza generada con la producción de alto valor agregado, industria y producción científica. Bernardo, marcabas recién que Chile no tiene ambición en relación a ese desarrollo científico, tecnológico, y sí lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos poseer tecnología, inversión, industrias, científico. Sí, lo tenemos, por lo menos un sector importante de la sociedad lo tiene, tienen claro la necesidad de eso, si bien con interrupciones que no son buenas, pero aparecen gobiernos que tienen en clara la necesidad de la producción autónoma de conocimiento y tecnología, sí, a diferencia de Chile, donde directamente la sociedad chilena abandonó esa idea. Y no porque no sea una idea que disguste, sino porque triunfó una idea donde le hicieron creer al grueso de la sociedad de que había que acumular sin distribuir para lograr la prosperidad. Esa es la diferencia. En Argentina sí, por suerte hay un sector muy, pero muy importante de la sociedad que todavía lo tiene en cuenta. Insisto, el problema está en que probablemente hay sectores muy importantes que tienen una mirada de solucionar problemas de coyuntura y les cuesta pensar en el mediano y largo plazo, cosa que no es fácil. Sí, por ejemplo, podemos ver el caso chileno, cómo restringen la entrada a la universidad y cómo muchos chilenos de clase media terminan viniendo a Argentina para acceder a un estudio superior. Bueno, una consecuencia cultural de ese proceso, los chicos que vinieron a Argentina los chicos chilenos que vinieron a estudiar a Argentina llevaron a Chile el mate. Hoy, la exportación de yerba mate de Argentina, 15% corresponde a Chile. Es el segundo importador de yerba mate de Argentina, después de Siria. Con esta claridad conceptual que habitualmente caracteriza tanto a Bernardo como a Hugo, cerramos otra emisión más de Contacto Estrecho, un acercamiento a la economía, a la política.